Me permitió grabar. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la comunidad contable y de auditoría. Estamos ahora en este diálogo que hemos comprometido con Rodrigo Moraga. Rodrigo Moraga es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, MBA también, y bueno, además de mucha experiencia gerencial en distintas entidades. Así es que yo no me voy a alargar mucho en la presentación porque la verdad es que lo que más me interesa, estimado Rodrigo, es que podamos hacer un acercamiento a la comunidad contable y de auditoría y específicamente a los emprendedores y emprendedoras y también, ¿por qué no decirlo, a las personas naturales respecto de temas que al parecer no están tan claros. Hablábamos con Rodrigo hace unos días atrás acerca de el desconocimiento que existe en el mercado respecto de los temas de endeudamiento, de financiamiento. Creemos a veces eh, tener de alguna manera una familiaridad con los temas, pero cuando se nos presentan ciertas complicaciones nos damos cuenta de que esa familiaridad con los temas es una familiaridad algo atravesada por cierto desconocimiento de cuestiones más bien prácticas. Así que yo te quería invitar, estimado Rodrigo, para que hablemos acerca primero de si es esa tu impresión, ¿no? De que efectivamente hay un desconocimiento de los temas de endeudamiento, del financiamiento en las personas y en los empresarios también. Adelante, Rodrigo, muchas gracias. Sí, muchas gracias Leonardo por la invitación. Un saludo a todos los que están presenciando esta reunión. En relación a tu pregunta, efectivamente se da algo como lo que tú dices, o sea, hay un desconocimiento generalizado y lo que más uno conoce es lo que yo llamo la primera capa de financiamiento. La primera capa de financiamiento está dado por las instituciones bancarias, ¿no es cierto? Y, y cuando uno empieza a buscar financiamiento, lo que hace es descartar las mejores opciones. Uno parte por las mejores opciones en lo que es financiamiento. Yo me refiero a las mejores opciones de financiamiento en cuanto a las tasas del financiamiento. Y detrás de la primera capa existe una gran variedad de instituciones financieras no bancarias y que de alguna manera son desconocidos por mucha gente, ¿ya? Y yo en mi trayectoria profesional tuve la suerte, digamos, de trabajar tanto 20 años en la industria bancaria y posteriormente he trabajado 13 años en la industria financiera no bancaria, ¿ya? Y como te decía, uno va descartando, uno parte primero con los bancos y posteriormente llega a estas instituciones financieras no bancarias que te ofrecen, entre otras cosas, te ofrecen productos de factoring, con los cuales uno financia el corto plazo, el capital de trabajo de la compañía, financia inversiones a través de productos de leasing y son alternativas bastante prácticas y cercanas también, digamos, ¿ya? Por lo tanto, yo te diría que por una parte existe un desconocimiento y eso dificulta el acceso a esta fuente de financiamiento. Eso es por una parte. Por otra parte, llegar a los bancos tampoco es tan fácil. Los bancos tienen un lenguaje especial y tú tienes que presentarte de la mejor manera posible, ¿ya? Y muchas veces hay emprendedores que no cuentan con esa información o con la metodología que se requiere para llegar a estas instituciones y por lo tanto también es bueno seguir esta metodología que se basa principalmente en cómo tú presentas a la empresa que necesita este financiamiento y que está solicitando este crédito, digamos, ¿ya? Rodrigo, a propósito de eso, una consulta. ¿Se ha acercado a ti en algún momento alguna entidad que ha estado muy complicada y que prácticamente pensaba que estaba, no sé, a punto de quebrar, en una situación casi de insolvencia y han logrado salir adelante? Y también Sí, empresas que al revés.
piensan que están bien, pero finalmente cuando van revisando los temas se dan cuenta que están muy mal. ¿Te ha tocado eso? Bueno, yo en lo que es como gerente de finanzas, bueno, y también lo viví cuando trabajé en la industria bancaria, uno se encontraba con empresas que van viviendo diferentes ciclos. Las empresas, como nosotros, como las personas, tienen diferentes ciclos de vida. Y por lo tanto hay una etapa que es de crecimiento, después hay una etapa de desarrollo, hay una etapa de mantención y posteriormente viene una etapa en que uno se tiene que ir reinventando permanentemente para asegurar la sostenibilidad a través del tiempo, ¿ya? Y efectivamente, hay empresas que en algún momento de la historia están muy bien posicionadas, muy bien en cuanto a su financiamiento y el acceso con la banca, y por diferentes razones han tenido que presentar ciclos económicos o han tenido que vivir alguna situación al interior de la empresa que le han dificultado el acceso, ya sea porque han tenido que vivir situaciones de poca liquidez, algún problema con un cliente grande que lo perdieron y por lo tanto el nivel de ventas que tenían para financiar su estructura les cambió abruptamente, no se adaptaron a las nuevas condiciones y efectivamente se empezaron a ver con problemas de financiamiento. Y, y la verdad es que hay que analizar las empresas y cada empresa en función de los problemas que vayan presentando se le tiene que hacer un diagnóstico como para ver por dónde va la salida, ¿ya? Y en todo esto siempre uno se tiene que ajustar a la nueva realidad, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que tú analices la compañía y a lo mejor requiere, no sé, requiere bajar el nivel de gasto o reestructurar pasivos. ¿Ya? Yo muchas veces vi que el problema de liquidez en el corto plazo no tenían la liquidez suficiente para enfrentar los vencimientos de corto plazo. Sin embargo, era un problema de tiempo y por lo tanto lo que se hizo fue hacer una reestructuración de sus pasivos y con eso se adaptaron perfectamente a su nuevo ciclo económico. ¿Ya? Por lo tanto, siempre va a haber una salida, inclusive en el extremo, una empresa que esté a punto de quebrar también tiene posibilidades en la medida que sus ingresos futuros tengan una posibilidad de crecimiento. ¿Ya? Por lo tanto, para todas las empresas, esté en el estado en que se encuentre, siempre hay una salida. Ok, mira, hay algunos mitos, tal vez no son mitos y tal vez es real, que circulan en el mercado, como por ejemplo que las tasas de interés o el costo del factoring es demasiado alto, o de pronto el leasing también es demasiado alto. Eh, ¿Tú crees que eso es un mito, eso es verdad? O en algunos casos el factoring sí puede ser una buena salida y en otros no. Mira, el factoring es un producto que, sobre todo estamos hablando del factoring no bancario, porque el factoring bancario son tasas bastante parecidas a las de un crédito de capital de trabajo, por lo tanto no hay mucha diferencia, pero en el factoring no bancario son tasas un poquito más altas. Pero eso tiene su explicación porque estas empresas asumen riesgos más altos y por lo tanto tienen que cobrar tasas más altas. Eso por una parte. Por la otra, los bancos tienen saldos vistas, o sea, las personas que tenemos nuestras cuentas corrientes, ¿no es cierto? Nosotros tenemos préstamos gratis a los bancos, digamos. Estas instituciones financieras no bancarias no cuentan con esa captación de recursos y por lo tanto su costo de fondo indudablemente es más alto que el de un banco. Y por esa razón, porque asumen riesgos más altos, porque exigen menos condiciones al momento de evaluar un crédito, eh, es que cobran tasas más altas. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo te diría que tiene su ¿José? explicación. ¿Ya? ¿Tenía ¿Mm? audífonos, Rogelio? Sí, adelante, adelante, Daniel. ¿Audífonos? Daniel. No, falsa alarma, Rodrigo. Ya. Adelante.
Entonces, pero también hay que analizar que si yo estoy comparando el factoring con un crédito bancario, tú cuando cursas un crédito bancario tienes que pagar un impuesto de timbre que en ninguna parte a lo mejor la gente no lo coloca en el análisis, ¿ya? Por lo tanto, ahí tú vas descontando un poco la tasa, pero efectivamente puede ser un poquito más alto. Pero hay empresas que a lo mejor hacen factoring, anticipan los flujos y a sus proveedores le ofrecen un pronto pago. Entonces, a lo mejor tienen una ganancia, no importa que se endeuden a una tasa un poquito más alta, pero con esa plata el destino es poder hacer algún negocio con sus proveedores de tal manera de compensar la tasa más alta. ¿Ya? Perfecto. Te iba a hacer una consulta eh, a nivel macro porque hace unos 45 minutos atrás el Banco Central decidió bajar la tasa en 75 puntos base, la tasa de política monetaria. ¿Qué pasa con las personas que tienen préstamos y saben de estas noticias? Oye, bajó la tasa y por lo tanto, oye, yo tengo una tasa tremendamente alta y ya es momento de refinanciarme a una tasa más baja y llegar a negociar con el banco. ¿Eso lo puede hacer y de inmediato o hay un delay, un efecto de tarda en transferir al mercado estas bajas de tasas? Mira, lo que siempre se da, y uno lo ve en la industria del combustible, o sea, las subidas de tasas son inmediatas, las bajas de tasas no son tan rápidas como uno quisiera. Aquí en esta industria pasa algo parecido, ¿ya? A lo mejor no en 1 o 2 días, pero a lo mejor ya en la próxima semana uno ya podría estar esperando que las tasas vayan un poco a la baja. ¿Mm? Efectivamente, la tasa de instancia monetaria está en 10,25 y si el Banco Central autorizó la disminución en 75 puntos base, ya bajó al 9,5, por lo tanto ya estamos hablando de que estamos accediendo a mejores condiciones de financiamiento. Sin lugar a dudas, es la oportunidad como para ir tomando créditos a corto plazo, yo diría, con vencimiento de corto plazo. ¿Por qué? Porque ya el Banco Central ya ha controlado de alguna manera el nivel de inflación y por lo tanto hoy día lo que se requiere es generar tasa de política monetaria que incentiven el crecimiento ahora y por lo tanto la tasa en el mediano plazo, corto plazo debería ir bajando de aquí a final de año. ¿Mm? Curioso lo que pasó porque con la noticia del IMASEC, del último IMASEC, que estaba bastante bueno, ¿no es cierto? Uno esperaba que tal vez el Banco Central diera una señal de no bajar tanto las tasas, incluso algunos pensaban que era mejor mantenerla, pero la siguió bajando el Banco Central, ahora en 75 puntos base. ¿Qué pasará con con el tema inflacionario? ¿Realmente estará controlado, crees tú? Bueno, ahí se da un efecto contrario, o sea, en la medida que la tasa baja y las expectativas de tasa en Estados Unidos es que van a subir las tasas por allá, sin lugar a dudas se genera una presión inflacionaria, ¿ya? Por otra parte, Hacienda está saliendo a vender dólares y de aquí a final de año ya dijeron que iban a vender un monto no despreciable de dólares, por lo tanto, de alguna manera están amortiguando el efecto que podría tener si aumenta un poquito la inflación, digamos. Y que eso de alguna manera genera al tiro un aumento en el tipo de cambio. ¿Mm? El tipo de cambio cerró hoy día a valores muy altos, digamos, sobre 870 pesos y la verdad es que es un poco lo que podría pasar con el tema del arbitraje de tasas con Estados Unidos, digamos. ¿Mm? Caramba, es complejo el tema, Rodrigo. ¿Cómo crees tú que los empresarios, los pequeños empresarios, las personas naturales podemos aprender más de esto? Porque nosotros vamos a ofrecer contigo una capacitación para que las personas y las empresas se preparen respecto de ciertos temas que consideran a veces dominados, pero como decíamos inicialmente, no todo el mundo realmente conoce las implicancias. Entonces, ¿cómo crees que podríamos colaborar con la gente, con las personas y las empresas a través de una capacitación de este tipo? Mira, lo que yo estoy planteando en este curso es
una visión ampliada de lo que es el crédito. No, yo no estoy pensando solamente en la acción de ir a solicitar el crédito a cualquier institución financiera. Yo estoy pensando en un concepto más ampliado, que parte con la pregunta de que si necesito el financiamiento o no lo necesito, o qué alternativa de financiamiento tengo, ¿ya? Si estoy pensando en alguna inversión, evaluar primero bien cuáles son mis alternativas de financiamiento que tengo. ¿Me conviene en este momento entrar con un financiamiento? ¿Me conviene hacer alguna inversión para hacer algún desarrollo al interior de la empresa? A lo mejor me conviene hacer una inversión en una maquinaria que haga más productiva o que me permita crecer, digamos, ¿ya? De ahí parto. Después me tengo que preguntar cuál ha sido mi historia con la banca. ¿Ah? Eh, ¿Cómo me han tratado anteriormente? ¿Cuántos créditos me han otorgado? ¿A qué tasa? Y un poco en función de eso, saber cuál podría ser mi capacidad de endeudamiento. ¿Ya? Me tengo que preguntar qué condiciones le podría ofrecer yo a la institución financiera. El banco generalmente te pide un aval y dependiendo del monto también te podría pedir alguna garantía real. ¿Ya? Principalmente se habla de hipotecas, digamos. No todas las empresas tienen hipoteca. ¿Ya? Por lo tanto, hay un antes, que es lo que te digo yo, hacer un análisis de qué cosa es lo que yo tendría que considerar antes de ir a solicitar un crédito. Después, en el durante, tendría que ver cuáles son las alternativas y qué tipo de crédito necesito. Un crédito para financiar mi capital de trabajo, un crédito para financiar una inversión, un desarrollo, quiero hacer una mejora en una línea productiva. Y posteriormente, ya cuando estoy adentro, también se puede dar que pueda tener alguna situación como la que tú me planteaste. Una empresa en algún momento puede estar bien y surge algún problema externo, se le cae un cliente importante y empieza a tener algún nivel de problema y eso hace que a lo mejor se tenga que acercar al banco y negociar con él, digamos, repactar la deuda o refinanciarlo con otra institución. ¿Ya? Entonces, como te decía, el concepto que yo estoy planteando es un concepto bastante más amplio. No es tan solo pedir un crédito, sino que es mucho, mucho más allá que eso y lleva una metodología. ¿Ya? Es una metodología porque esto es como cuando uno está conquistando a una niña, o sea, uno se tiene que arreglar, tiene que llegar bien presentado. Aquí con el crédito y con la institución financiera que sea, ya sea banco o institución financiera no bancaria, pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Uno se tiene que preparar antes de ir a solicitar un crédito. Pero sin aplicar filtros, ¿no? Sin, es decir, que la imagen sea la real. ¿Ah? Sin, Lo más cercano a la realidad, lo claro. más cercano a la realidad, sí, efectivamente. ¿Mm? Ok, ahora uno a Disculpa, propósito, y muchas veces uno se tiene que preguntar cuál es mi capacidad de endeudamiento, porque hay gente que se entusiasma pidiendo crédito y a lo mejor asume financiamientos que son demasiado grandes y eso te coloca, digamos, en riesgo la estabilidad de la empresa, la estabilidad financiera, ¿ya? sin duda, a propósito de eso, yo quería aprovecharme un poco de tu conocimiento, Rodrigo, del mercado financiero. ¿Cómo ves el tema de Falabella en este momento? ¿Cómo? Porque uno cuando invierto yo, por ejemplo, en Falabella y compro acciones, o compramos los chilenos, a propósito de que somos todos accionistas de las grandes empresas. ¿Cómo se está viendo el tema de Falabella? ¿Está en problemas? ¿Como uno percibe desde afuera o hay una Mira, reestructuración importante y esto va a mejorar, crees tú? Mira, lo que está pasando con Falabella hoy día es, Falabella históricamente yo creo que dentro de las empresas, sociedades enormes abiertas que transan en la bolsa, es una de las que está mejor cotizada, digamos. Sin embargo, en este último tiempo se han visto con algún nivel de problema en cuanto a la liquidez de la compañía, ¿ya? La liquidez evaluada por la generación, la deuda sobre la generación. Si tú analizas ese indicador, tú vas viendo de que es un indicador que va creciendo, ¿ya? Si bien es cierto, hoy día la empresa no está en problema, pero sí tiene que preocuparse de ir mejorando ese indicador, ¿ya? Hoy día a lo mejor está un poquito alto, vale decir,
su endeudamiento comparado con su generación no está en los niveles que tenía hace unos años atrás, digamos. Por lo tanto, hoy día, ¿qué está pensando hacer la empresa? Está pensando en deshacerse de algunos activos que tiene, algo así como 400 millones de dólares, y con esa caja que van a hacer, el destino va a ser ir a pagar deuda, ir a rebajar deuda, ¿ya? Eh, entonces yo te diría que cada empresa enfrenta diferentes ciclos y en los ciclos que están enfrentando enfrentan diferentes desafíos, digamos. Y, y la verdad es que yo creo que las acciones que está tomando Falabella en estos momentos son las correctas, ¿ah? Son las que debería hacer y lo está haciendo bastante bien. Yo Perfecto, no yo te, te yo, decía, sí, ¿Mm? dale. No, no, pregunto no. No, te decía la pregunta básicamente porque uno ve que empresas importantes tienen problemas y, ¿por qué no decirlo? Las personas naturales con mayor razón y las pequeñas y medianas empresas también. Por lo tanto, más bien llamar la atención, ¿no es cierto?, de que a veces no nos preocupamos mucho, nos endeudamos, pero después eh, a veces estamos a punto de enfrentar problemas y por lo tanto es necesario el monitoreo, ¿no es cierto?, de si nuestro nivel de deuda es el adecuado, si tenemos que renegociar, si tenemos que cambiar la estrategia de la empresa o algo así, ¿no? Justamente, bueno, lo que se da en estas empresas grandes que tienen, ellos cuentan con muy buenos asesores, por lo tanto, ese análisis ellos lo tienen a su disposición y las acciones son inmediatas. En lo que se da en la pyme, lamentablemente la pyme y los empresarios pyme, mi experiencia vivía en el Banco del Desarrollo, donde yo trabajé 15 años, yo veía que los empresarios pyme están muy aislados, digamos, ¿ya? Están muy aislados, son muy solitarios, y por lo tanto estas situaciones eh, que las enfrentan más solos. Y un poco este curso, el que estoy pensando hacer, es un poco cómo poder ayudar a estas personas para enfrentar estas situaciones de mejor manera. Ellos como empresarios yo sé que lo hacen súper bien, ¿eh? Porque a diferencia de una empresa grande donde el trabajo está mucho más dividido, hay mayor especialización y todo, en una empresa pyme uno ve que el empresario la hace toda, digamos. ¿Ah? Es el gerente de finanzas, el gerente de producción, el gerente de recursos humanos, está en todas. Entonces, como te digo, este curso justamente apuntaría a eso, a entregarle una herramienta, unos tips de cómo pueden hacerlo para mejorar la gestión del día a día de sus empresas. Muchas empresas constructoras en los últimos tiempos han estado declarándose en quiebra, ¿eh? Me da la impresión de que la empresa, la industria de la construcción está complicada, aunque tal vez muchas otras industrias también, pero es lo que uno ve en la prensa. ¿Qué otro tipo de industrias tú ves complicadas en estos tiempos, Rodrigo? Mira, básicamente yo te diría la más complicada y que a nivel de la banca y las instituciones financieras un poco le han bajado la cortina, es como tú decías, las empresas constructoras, ¿ya? Las empresas constructoras y básicamente hoy día en el diario financiero salió un artículo de una empresa constructora con no sé cuántos años en el mercado, tenía como 35, 40 años en el mercado, estaba en un proceso de reorganización, ¿ya? Como para ver si podían salir del problema que tenían y finalmente no pudo responder a esta estructuración de pago y uno de los acreedores financieros le pidió la quiebra, digamos, ¿ya? Eh, por lo cual, y las razones que salían en ese artículo era de que a ellos los afectó mucho el tema de la pandemia que no podían trabajar, les subieron mucho los costos, las materias primas, y después de lo que pasó, después del estallido social también le afectó mucho, digamos. Entonces, y a muchas empresas constructoras también le ha pasado lo mismo. A diferencia de otras empresas donde tú puedes trabajar a lo mejor haciendo teletrabajo, mientras que ellos no tenían esa posibilidad. En la construcción tú tienes que trabajar en terreno, digamos. ¿Mm? Y bueno, y se ha Tú, visto también otras empresas, hoy día estamos hablando del retail, no solamente Falabella está pasando por un periodo de readecuación, sino uno ve lo que está pasando con otras empresas del rubro, digamos, que no lo están pasando bien, el consumo ha estado bajo, por lo tanto,
ellas también están en un proceso de reestructuración, de redefinición, de cambio de estrategia y por lo tanto también están viviendo esa misma experiencia. ¿Mm? Caramba, es decir, el trabajo es complicado, es difícil salir adelante, mucha gente se agobia con todos estos problemas, algunos deciden cerrar la empresa. Pero insisto en que muchas veces esto se debe a cierto desconocimiento y por eso que estamos de alguna manera contentos de que por lo menos este tema se esté tocando acá, porque siempre hay luz, siempre hay una luz ahí de esperanza que las empresas y las personas puedan salir adelante. De hecho, que una empresa quiebre no es un tema de menor importancia, toda vez que no solo quiebra la empresa, sino que hay familias, trabajadores que pierden el empleo y, bueno, y la cadena, ¿no es cierto?, de acontecimientos. Así es que solo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta de quienes están conectados en este momento. Pueden hacerlo a través del micrófono, pero quisiera más bien solicitarte algunas breves palabras para invitar a este taller, estimado Rodrigo, y a las personas, a los empresarios que pudieran estar interesados en ahondar en estos temas de financiamiento para las pymes. Por favor. Sí, mira, yo invito a todos los empresarios, a profesionales que tengan relación con temas de financiamiento, finanzas, y todas las personas que les interese aprender cómo enfrentar de mejor manera el hecho de solicitar un financiamiento. Pero como te decía, el concepto es un poquito más ampliado porque uno empieza a analizar, necesito hacer el financiamiento, no necesito hacer el financiamiento, tengo las condiciones para optar a ese financiamiento, porque también, claro, uno a lo mejor quisiera tener la mayor cantidad de financiamiento, pero a lo mejor no lo necesita, ¿ya? Eh, entonces, este es un curso que te va a dejar, después de hacerlo, mejor parado para llegar a una institución financiera a solicitar un financiamiento. Lo que te decía, es importante prepararse en la información que te van a pedir, que no es poca. Las instituciones financieras te piden un montón de información y después de eso tú tienes que interpretar esa información. No es tan solo entregar la información, sino que interpretarla, ser coherente y tener buenas explicaciones para las preguntas que te puedan hacer estas instituciones financieras. ¿Ya? Tener claro cuál es el mejor producto que tú necesitas. A mí me tocaba estar con muchos empresarios que no les gusta la deuda, no les gusta tener deuda, y por ejemplo querían financiar un camión que vale sobre 100 millones de pesos, lo querían hacer en 5 o 6 meses. Entonces yo les decía que efectivamente a lo mejor con los flujos que tiene él actualmente lo puede hacer, pero no es necesario arriesgarse tanto y poner en riesgo a la empresa en caso que te cambie la situación financiera de un momento para otro. Es mejor financiarlo a un plazo un poquito mayor. No así un financiamiento que es de corto plazo, o sea, un financiamiento de capital de trabajo también. Yo voy a financiarlo en el corto plazo porque eso es para generar productos en la empresa y con eso, con la venta de ese producto yo lo pagaría, digamos. Entonces uno tiene que saber qué necesita financiar y cuál es el mejor producto que yo tengo para financiarlo. ¿Ya? Y como te decía, hay diferentes capas de financiamiento. Está la primera, que es la bancaria, que es la más tradicional, pero también hay muchas alternativas no bancarias. ¿Ya? Y estando adentro, ya cuando uno tiene un financiamiento, también es importante saber cuáles son las alternativas que tú tienes, porque muchas veces tú te puedes atrasar en un pago y las instituciones financieras te cobran comisiones, te cobran tasas máximas convencionales y uno tiene que saber cuánto es lo que establece la ley para que te cobren. Yo también los voy a preparar en eso. También doy un pequeño barniz de lo que es el tema contable, ¿ya? Eh, yo siempre digo que uno, siendo empresario, tiene que meterse un poco más en los temas contables, tiene que saber cómo se contabiliza un crédito, ¿ya? Cuáles son las herramientas que tenemos para gestionar un crédito, que es la tabla de amortización. Uno debe conocer qué cosa es una tabla de amortización y qué información contiene. Entonces, como te digo,
El concepto que yo estoy planteando es una metodología de, para evaluar un crédito y cuando uno llega a una institución financiera va a llegar mucho mejor preparado. Esa es la idea. Excelente. Son hartos temas Hartos temas. variados. Ahora, un tema finalmente, ¿no? Podemos hablar muchísimo, pero finalmente tú hablabas de instituciones que son no bancarias, pero que igual están en el área financiera, pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque ha habido fraudes generados por entidades que no están supervisadas por la CMF y que se presentan como entidades financieras. Ahí hay una llamada tal vez a que las personas y las empresas cuando acepten un endeudamiento, lo acepten con entidades serias y que estén realmente siendo supervisadas por el regulador, ¿no? Sí, efectivamente. Se han dado casos donde han habido algunos fraudes y ha salido este último tiempo en la prensa, pero la verdad que eso a lo mejor la preocupación mayor ahí la tienen los inversionistas, digamos. Hay inversionistas que invierten en este tipo de empresas y por lo tanto ellos son los que se ven más expuestos. Ahora, yo como acreedor de una empresa de esta, no, no debería tener mucho problema. Obviamente siempre voy a querer trabajar con una empresa que sea lo más formal posible. ¿Ya? Perfecto, ok. Bueno, hay muchos temas que abordar. Vamos a comunicarlo, a socializarlo a través de nuestra red para invitar a las personas, porque lo que queremos realmente es que las empresas y las personas obtengan más información con el propósito de poder saber si están bien, si están mal, si necesitan más deuda, si no necesitan más deuda, o qué tipo de deuda, qué tipo de tasas, evaluar el tema, que en el tema de tasas uno habla de tasas, pero hay distintos tipos de tasas de interés y eso también tú lo clarificas. Así es que, bueno, agradecemos mucho, estimado Rodrigo, tu presencia y, bueno, invitamos a toda la comunidad, a las personas interesadas, a que tomen este taller efectivamente contigo. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Listo. Gracias. Chao, Chao, chao. chao, Leo. Muchas gracias a ti. Chao, adiós. Gracias. Chao.